Entonces tengo una viga que la hice similar con los pasos anteriormente explicados, ¿no? En este caso, esta viga, aquí es el punto cero, ¿verdad? Y en el otro extremo es tengo la coordenada de 480 pulgadas. Es una viga de 480 pulgadas de largo, ¿no? Y está discretizada en placas, ¿no? Tal como se los mostré anteriormente. Esta viga, yo le coloqué una carga, representando una carga uniforme, pero la ubiqué en cada uno de estos nudos. Tengo una carga en los nudos del caso CW, que tiene, lo ven, no sé si lo logran ver, en cada nudo. Entonces hay una carga de un kilolibra. ¿Ok? Ahora, digamos, si yo ejecuto esto, voy a revisar un momento. Ok. Cuando yo ejecuto esto, ok, si logran ver, digamos, originalmente, pueden ver la forma en cómo se deforma la viga, ¿no? Bueno, no se fue la vista, pero esa forma ustedes la conocen, ¿ok? Si uno resuelve, digamos, la estática de la viga, van a encontrar podrían encontrar esa forma de deformarse, ¿ok? Puedo llevar la viga un poco más allá y voy a mostrar entonces ahora la deformada para otro caso de carga que se hizo, casos de carga. Yo hice un caso de carga que le llamé CW. Este caso de carga tiene esa carga distribuida, pero lo voy a analizar como un caso de carga tipo bandeo o booking. ¿Ya? Antes, lo que les mostré antes era un caso estático nada más. ¿Ya? Ahora voy a resolverlo como un caso de carga booking, pandeo, ¿ok? Con 6 modos de pandeo. Bien. Voy a ejecutar de nuevo. Bueno, no es necesario. Entonces, ahora les presento la forma en cómo se deforma la viga cuando considero el posible pandeo. ¿Lo ven? Ahora la viga como que se la dio de un lado. No sé si lo pueden observar. Voy a animarlo. Aquí sí ya sirven las animaciones del SAP. Lo logran ver. No solo se deforma verticalmente, sino que también tiene un movimiento horizontal, de adentro y hacia afuera. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como un pandeo lateral, de la viga. Esta viga es una viga compacta. Entonces, las vigas compactas también sufren este problema de pandeo lateral. Le vamos a llamar pandeo lateral torsionante, PLT. Pues una viga compacta puede fallar por el pandeo lateral torsionante. ¿Ok? Entonces, vean aquí hay un factor, ¿lo ven? Aquí donde dice forma deformada, modo 1, hay un factor de 3.80. 3.80. Apréndase en ese número. Ese sería, digamos,
el factor que hay que multiplicar o lo que hay que aumentar la carga, esta W que yo puse a lo largo de la viga para que la viga falle por este pandeo lateral. Yo multiplico mi carga de 1 por 3.8 y entonces esa carga hace que la viga se pandee lateralmente. Esto es este factor. Entonces vean que este movimiento de acá, este movimiento de la viga de pandeo lateral se da a todo lo largo de la viga, desde el punto 0 hasta el punto 480. Ok, ¿qué pasa si, digamos, si yo restringo ese movimiento? Aquí estoy en 216, 240, este punto. En este punto, en este nudo, voy a impedirle a la viga ese desplazamiento lateral en esta dirección. Voy a aplicarle una restricción acá a ese nudo, pero ahora le voy a limitar nada más el desplazamiento en la dirección 2, que corresponde al eje Y. Ya esta parte, este nudo o esta sección en el centro ya no puede moverse en la dirección Y. Y voy a ejecutarlo otra vez. Ok, entonces observen ahora cómo se deformó la viga. En los extremos ella no se desplaza lateralmente porque tenemos los apoyos. En el centro ahora yo tengo una restricción al desplazamiento en la dirección Y, transversal al eje de la viga. Vean cómo se mueve ahora esta viga. Se mueve como en dos mitades, ¿no? Esta y esta otra mitad. Y antes, en el primer caso, se movía lateralmente a todo lo largo de su longitud. ¿Okay? Y si yo coloco más restricciones por acá, digámoslo así, voy a poner aquí en este punto. Una pregunta, ¿esas restricciones serían como ríos trilaterales? Ya me adivinó. ¿Ok? Okay. Ya me adivinó. Le voy a agregar otro en este punto, ¿no? Asignar. Tengo que asignar. Join. Otra restricción en ese sentido. Yo ya tengo restricciones laterales en los apoyos y en este punto, que no sé cuál es exactamente, que lo puse así un poco ahí con discreción, y una restricción en el centro de la viga. ¿Ok? Y volvamos a coger esto. Run now. Ahí lo vemos. Y entonces, bueno, no sé si lo vieron, en el caso anterior, el factor pasó a 14. Ahora yo tengo un factor de 20.6. Parece que no es este modo. ¿Okay? Este otro pareciera. ¿Ok? Aquí el modo 5. Y el factor es de 22.32. Vean cómo la viga. Ahora, prácticamente, esta parte es la que se pandea más. Esta parte un poco menos, y aquí casi que no se logra observar el movimiento lateral, pero sí hay algo en el extremo izquierdo. ¿Ok? Vean que es un movimiento lateral de la viga, ¿no? Fuera del plano del eje principal de la viga, del eje longitudinal de la viga. Eso es lo que llamamos pandeo lateral de la viga, pandeo lateral torsionante. Ahora, ¿de qué depende ese pandeo lateral torsionante?
si me siguieron, depende de las restricciones que yo le tenga a esa viga. Si yo le impido ese movimiento o no a la viga. De lo que Sebastián mencionó, de ese aviostamiento lateral que yo le pueda colocar a la viga, ¿no? Esta distancia de este extremo a este otro le vamos a llamar longitud de aviostamiento, LB. Esta distancia de este punto que está restringido al centro, que también es restringido, le vamos a llamar longitud de aviostamiento, que no necesariamente son iguales. Y de aquí hasta el final tenemos otra longitud de aviostamiento. Generalmente esas longitudes de aviostamiento son iguales. Aquí en el ejemplo, pues no, esta longitud es más grande que esta otra y que esta otra, ¿no? Podríamos tener longitudes de adiestramiento lateral en nuestras vigas con distancias diferentes. Pero para evitar el pandeo lateral, tenemos que colocar adiestramientos laterales en nuestras vigas. Eso es la moraleja. ¿Hay alguna consulta? Me gusta una pregunta, ¿cómo se afecta eso en el cálculo, digamos? ¿Cómo uno visualiza el arrastramiento? Ok, vamos para allá. Recuerden el factor este originalmente, que yo les mencioné, en este caso, es de 22.32. Eso quiere decir que yo tengo que incrementar la carga uniforme que coloqué en 22 veces para obtener esta forma de pandeo. Pero en el primer caso era un valor cercano a 3.8, si no me falla la memoria. Digamos, pongámosle pandeo lateral torsionante. Pandeo lateral torsionante. ¿Okay? O PLT. Entonces ya tenemos tres pandeos. El pandeo lateral torsionante, este que estoy explicando, el pandeo local del alma, PLA, y el pandeo lateral del patín, PLP. ¿Ok? Recuerdan, yo tenía una viga discretizada, construida con elementos finitos, y a estos elementos finitos, digamos que hacían estos, yo les coloqué en los nudos le coloqué una carga de 40 kilolibras a cada nudo. De hecho, en el caso mío, en el modelo del SAP, en el modelo SAP, habían 21 cargas. O sea, yo coloqué 21 cargas, ¿ok? En los nudos, ¿ok? Entonces, esto, 21 cargas, son 21 cargas por 1 kilolibra, ¿no? Eso me da el total de la carga. Esta viga, la resultante de la carga es 21. Esa carga la divido entre 480, me da una carga de 0.044 kilolibras por pulgada. Esto es como si fuera una W, entonces. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a pesar de que en mi modelo yo lo tengo discretizado, yo las cargas las puse en los nudos, ¿no? Ok, aquí lo que estoy haciendo es convirtiendo esa carga, esas 21 cargas en los nudos a una carga uniforme. Ok, a una carga uniforme, W. Y en este caso es de 0.44. ¿De acuerdo? Hay en el ejemplo, en el modelo yo usé una sección W14 por 90. ¿Ok? Esta sección 14 por 90 tiene
es de acero, un E de 29.000, tiene un G, es el módulo de cortante, que es 12.200. Estos son propiedades del acero. Así como el acero tiene un módulo de elasticidad de 29.000, tiene un módulo de cortante de 11.200. Para esta viga, 14 por 90, el momento de inercia en el eje débil es de 362. Tiene una constante de torsión que se llama J de 4.06. Tiene una constante CW que se llama constante de alabeo, que es de 16.600. Y tiene una longitud de acá a acá, la viga, dijimos 480 pulgadas, ¿ok? Estos son kilolibras por pulgada cuadrada, este también, estos son pulgadas a la 4, creo que J es adimensional y la constante tiene unidades de, bueno, ahorita se me olvida. Estas unidades, estos datos también se obtienen, bueno, este es el dado, pero el I, el J, el CW son de las tablas de las secciones, ahí uno los obtiene de esas tablas, ¿ok? Cuando lo que está pasando es que la viga nuestra, que es esta sección, acá, ¿ok? Sufre un pandeo lateral torsionante. Eso quiere decir que esta ala que estaba horizontal, originalmente se pandeó, ¿no? Tiene un movimiento acá lateral. Este es el pandeo lateral torsionante. El PLP. ¿Cuál es el momento que produce, que hace que la viga se pandee lateralmente? Se conoce como el momento crítico, ¿ok? Y sin deducirla, el momento crítico se calcula como pi entre LB. El LB es la distancia de aviostamiento. Esa distancia que yo varié en el experimento. Aviostramiento. ¿Okay? Y entre LB por una raíz, ¿ok? Que es módulo de elasticidad por la inercia en el eje débil, por G, por J, más pi por E entre la distancia de aviostamiento, ¿ok? Al cuadrado. Vean que todas estas variables las conocemos, módulo de elasticidad, momento de inercia en Y, el módulo de cortante, el G, módulo de torsión o J, el pi es pi, E, LB también es conocida, más el momento de inercia en Y por el CW. ¿Ok? Esa es la expresión para calcular el momento que hace que la viga se pandee lateralmente. Y con los datos que les mostré antes podemos estimar ese valor. Sería 3.14 entre 480, que es la longitud de la viga. Para el primer caso, cuando no había aviostamiento, E es 29.000 por I, que es 362, por G, que es 11.200, por J, que es 406, más pi cuadrado por 29.000 entre LB, que es 480 en pulgadas, al cuadrado, más, aquí sigue la raíz, ¿ok?
más I por Y 362 por el CW que vale 16.660. ¿Okay? Y si ustedes operan, esto les va a dar que este momento crítico vale 4.519.8 kilolibras por pulgada. ¿Ok? Si lo convierten a pie sería un momento de 376.65 kilolibras por pie. ¿De acuerdo? Este momento es el que hace que la viga se pandee lateralmente. Ahora, yo dije el factor de que da SAP de 3. ¿Cuánto era? 3.8 es un factor que multiplica la carga en la viga que multiplicamos la carga en la viga. O sea, yo cojo la carga unitaria, el W en la viga, que es igual a 1, lo multiplico por 3.8 y hago, y entonces aparece una carga de 3.8, por decirlo así, y esa carga es la que hace que la viga se pandee lateralmente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sabemos de la viga? Yo tengo una viga con una carga aquí uniforme, W, y entonces el momento máximo en la viga es WL cuadrado entre 8, ¿no? WL cuadrado entre 8. Entonces yo puedo de aquí, como ya conozco este momento, yo puedo de acá despejar un W que sería igual a 8M entre L. Y este valor sería 8 por 4.519.8, que fue el momento crítico, entre 480 al cuadrado. Entonces, este W vale 0.1517 kilolibras por pulgada. O sea, si yo le coloco a la viga una carga de 15.17 kilolibras por pulgada cuadrada, hace que la viga se pandee lateralmente. ¿Ok? Pongámosle así, carga para PLT, para el pandeo lateral torsionalmente. Antes calculé que yo había colocado una carga de una W igual a 0.044, ¿no? Kilolibras por pulgada. Esta es la carga uniforme que resulta de convertir mis cargas puntuales discretizadas a lo largo de la viga en una carga uniforme, ¿no? Por lo tanto, si yo cojo el factor de 3.8, calculo el SAT y lo multiplico por esta carga, yo dije, ese factor es las veces que debo multiplicar la carga que está en la viga para que la viga se pandee. Y este valor es de 3.8 por 0.444, me da 0.167 kilolibras por pulgada.
que es este valor. Esta es la carga teórica, digamos, esto es la teoría. Calculando la carga que tiene que haber en la vida para que ella se pandee lateralmente. Y esta es la carga de mi modelo. Vea que son muy parecidos, ¿no? Aquí punto 16, punto 17. En ese sentido, yo podría calcular un EBOR, digamos, un porcentaje de EBOR, punto 15,7 menos punto 16,7 entre punto 167. Y si ustedes operan, aquí hay un EBOR de el 6%. Es un valor pequeño. O sea que entre el experimento que yo hice y lo que me da la teoría, hay un 6% de EBOR, un valor relativamente razonable. Esto me sirve para digamos, comparar los resultados de mi experimento en el SAT con la teoría para el pandeo lateral torsionante, ¿no? Entonces yo podría decir, mi modelo en el SAT tiene un error, digamos, del 6%, lo cual es pequeño, ¿ok? Bueno, la moraleja aquí es que una viga compacta aún puede pandearse lateralmente. Aún así puede fallar por el PLT, por el pandeo lateral torsionante. ¿Y de qué depende esa falla? Entonces, depende, el pandeo lateral torsionante va a depender de los abiostres laterales que tenga mi viga. El aviostramiento lateral que yo le dé a mi viga. Así va a ser la resistencia de mi viga al pandeo lateral torsionante. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Falta. Una pregunta. ¿Qué pasa si ese W nosotros ya lo tenemos? ¿Perdón? ¿Qué pasa si ese W ya lo tenemos? Ya que la viga falla por pandeo lateral torsionante. No, me refiero. Hay un W de servicio, digamos. Entonces, yo este último proceso, ¿cómo lo haría? En realidad, Sebastián, esto fue más demostrativo. En realidad no es una cosa que uno esté haciendo ya en el diseño de las vigas. Esto fue más que todo demostrativo y lo que quise demostrar con esto al final fue que los resultados de mi experimento en el SAP usando una viga discretizada en shells da similar a resultados que yo obtengo usando la teoría matemática, digámoslo así, la formulación. ¿Verdad? Prácticamente esta carga que yo tuve aquí de mi modelo punto 16,7 prácticamente es la misma que punto 16. Pero esto último que yo hice no es una cuestión que se haga en el diseño de las vigas. Esto nada más para que vean que el modelo era un buen modelo en el SAP. ¿De acuerdo? Dentro de... Esto, Gustavo. Sí. Ok, ¿cómo consideramos entonces el pandeo lateral torsionante? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la resistencia de una viga compacta depende del aviostramiento lateral que tenga. Entonces tenemos un gráfico donde en el eje Y tenemos los momentos resistentes de la viga, ¿ok? Y en el otro lado tenemos la longitud de aviostramiento. La longitud de aviostramiento de nuestras vigas, LB, ¿ok? Y el LB uno lo define. Digamos, si yo tengo una viga simplemente apoyada, ¿ok? Entonces yo puedo decir, como fue el caso que hice en el SAP en primera instancia, de que las abiostres solo están en los extremos, pero yo puedo colocarle algún elemento aquí lateral, ¿verdad? Que me sirva de aviostramiento lateral, que impida a la viga que se desplace lateralmente.
Por ejemplo, un caso muy típico es tener una viga W. Muchas de estas vigas W las usamos como vigas de entrepiso. Por lo tanto, tienen una losa de concreto sobre ellas, 5, 7 centímetros por ahí, ¿no? Entonces, esta viga impide que la viga se pueda ladear lateralmente, ¿no? O sea, para que esta viga tenga este movimiento lateral, ¿no? Ese desplazamiento lateral tendrá que desplazarse también en ese sentido la losa, ¿no? Tendría que desplazarse la losa, lo cual es una condición sumamente, digamos, difícil de que se pueda lograr. Entonces, una viga es un avistamiento lateral continuo, está a todo lo largo de la viga, de la luz de la viga. ¿Ok? En el caso de una viga, entonces, las losas de concreto impiden que las vigas sufran el pandeo lateral torsionante. Pero no siempre tenemos vigas, losas de concreto sobre nuestras vigas. En ese caso se puede hacer uso de algunos abiostes, ¿no? Que uno coloca en las vigas. Realmente los abiostes es una varilla, un elemento pequeño, ¿no? Que uno coloca, define según las necesidades. Entonces, las distancias entre estos abiostes, aquí hay un LB1, que es diferente a este LB2 y este LB, digamos, 3. Pero estas distancias uno las define. Uno como ingeniero dice, bueno, yo voy a poner abiostes a cada metro de mi viga. ¿Ok? Entonces, la resistencia de la viga depende de este abiostamiento que uno le dé a su viga. Hay unas vigas que alcanzan la máxima capacidad MP, que ya sabemos es Z por FY. Hay unas vigas que alcanzan su máxima capacidad cuando tienen un abiostamiento menor a un abiostamiento que llamamos LP, plástico. ¿Ok? Entonces, las vigas que tengan abiostamientos menores a LP alcanzan la máxima capacidad, Z por FY. De ahí en adelante, conforme aumente la distancia de abiostamiento, la resistencia de la viga empieza a disminuir hasta un valor que llamamos LR o longitud de abiostamiento elástica. ¿Ok? Y la resistencia de la viga empieza a disminuir linealmente. Este momento se llama MR, momento elástico, y es igual a 0.7 por FY, pero ahora por el S, el módulo de sección elástico, ¿no? De nuestra viga. Y de ahí en adelante, las vigas, conforme aumenta la longitud de abiostamiento, la resistencia de las vigas empieza a disminuir, ya no de manera lineal, sino de manera parabólica. ¿Ok? Tanto es así que ya en longitud de abiostamiento muy grandes, prácticamente la resistencia de la viga es muy poca. ¿Verdad? Compárelo contra el momento plástico. Entonces, esta parte de las vigas, abiostamientos muy grandes, generalmente uno no las utiliza, por la razón de que la resistencia de la viga es muy baja. Entonces, prácticamente no se utiliza. Entonces, lo importante es que la resistencia de las vigas depende del abiostamiento que tengan. ¿De acuerdo, Sebastián? Entonces, cada viga, cada perfil WX por YY va a tener una curva de resistencia. Generalmente estos valores de LP y LF uno los obtiene de las tablas. Si no hay fórmulas para calcularlos. ¿De acuerdo? Un ejemplo de cómo funciona esto. Que yo tengo una viga W14 por 74. Cualquier viga ahí. Esta viga tiene un ZX de 126. Tiene un J de 3.87. Un
EVTS, un radio TS que llaman de tensión de 2.83. Un módulo de sección elástico SX de 112, estos son pulgadas al cubo. Además, una variable que se llama H0, es como el perímetro de la sección, 13.4, y el radio de giro en Y es de 2.48. Además, el TW es de 0.45, el TF, el ancho de las alas, es de 0.785, el BF es de 10.1 pulgadas y el D vale 14.2, ¿no? Y ese valor K que mencioné antes es del borde al centroide del filete, es de 1.38. Todos estos datos, todos estos de tabla, ¿no? Uno los obtiene de la tabla de las secciones. ¿Ok? ¿Profe? Sí, señorita. Ese 2.83, ¿qué es lo que es? 2.83 es un radio de giro. Radio de giro TS le llaman. Ok, listo. Gracias. La S ahorita se me olvida, pero es un valor de una tabla. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, sí. Ok. Entonces, revisemos. Revisión de compacta o no. De si la viga es compacta. ¿Ok? También en muchas tablas se obtienen estos valores de las tablas. El BF entre el 2TF, esto es 6.41, y el H entre el TW es de 25.4. Esto también de la tabla. Yo antes lo calculé en el primer ejemplo, pero las tablas los tienen. Y este valor tiene que ser menor a 0.38. Estamos usando acero FY 50. 0.38 por el módulo de elasticidad entre 50. Este valor es de 9.2. Y este otro valor, el límite es 0.376 por 29.000 entre 50, y esto es 90.5. Y entonces, como ambas velaciones son menor, yo digo que mi viga es compacta. Generalmente todas las vigas del manual son compactas, salvo casos como el de la viga 12x65, que por FY50 resultó no compacta, pero la mayoría de las vigas son compactas. Ahora, tomemos, digamos, bueno, hay fórmulas para estimar estos valores de P, de LP, de LF. Si ustedes ven en la tabla que venía en la tarea, o los ejercicios, ahí aparecen esos valores también. No los voy a calcular por una cuestión de tiempo, pero digamos, LP es 1.76 radio de giro en Y por la raíz de 1 entre FY. Y este valor da 105 pulgadas, que en pies es 8.76 pulgadas, pies. ¿Ok? Y el valor de LF es una expresión un poco más compleja. La voy a poner por acá. 1.95 el radio TS por módulo de elasticidad entre 0.7 por FY por una raíz que es J por C entre SX por H sub 0 por, sigámoslo acá,
por una raíz como doble, ¿ok? Que es 1 más la raíz de 1 más 6.76 por 0.7 FY entre E, y todo esto multiplicado por SX H sub 0 entre JC, y todo esto al cuadrado. Okay, esa es la fórmula para calcular el LR, ¿no? Pero, insisto, muchos de estos valores LP y LR están tabulados en las tablas. Las tablas que yo le pasé al final del ejercicio, repito, aparecen esos valores. Si cogen los datos que yo les presenté al inicio, entonces calculan que LR vale 372.5 pulgadas. Pies, esto es 31 pies, ¿no? Yo ya tengo LR y tengo LP. El momento MR es 0.7 por FY 50 por el SX. Y el SX es de 112. Entonces, este valor de LR da 3.920 kilolibras por pulgada. En pies, esto es de 327 kilolibras por pie. Y por ahí había calculado el MP, que es Z por FY, y este valor es de el Z por FY es de 6.300, ¿ok? Kilolibras por pulgada. En pies, este valor es de 525 kilolibras por pie, ¿ok? Estos valores, ¿de acuerdo? 525 ok, vean que los momentos últimos serían MU, sería el phi por MP, esto sería 0.9 por 525, y esto da 473 kilolibras por pie, ¿no? Y el otro valor, yo lo multipliqué por 0.9. 423, ¿cuánto dije? Digamos, MUP y el MUR, que sería igual a 0.9 por los 327. Y este valor es 0.9 por 327, me da 294 kilolibras por pie. Y ya con esto, entonces, uno puede dibujar el gráfico de resistencia de mi viga para el W14 por 74. Aquí tengo el momento último, 473. Por aquí tengo el momento MR, 294. Esto sería MP, pero ya último, MR. Aquí tengo LP, y dijimos que era 876, y por aquí voy a tener el LR de, dijimos era 31 pies. ¿Okay? Entonces, hasta este valor LP, la resistencia a la viga es la máxima. ¿Ok? Este eje X es LB. Y ahí en adelante empieza a reducir la resistencia hasta el valor LR. Y entonces la resistencia varía linealmente. Y después, de aquí en adelante es ya una curva. Generalmente esta parte no se usa, repito. Entonces el gráfico se hace en estos dos tramos.
la parte horizontal y la parte recta de la viga, ¿no? Entonces, ya con ese gráfico, digamos, si el caso 1, pongámosle caso A, digamos LB, la longitud de aviestramiento vale 0. Entonces, si la longitud de aviestramiento en mi viga vale 0, 0 es como el caso de tener una losa de concreto sobre el perfil, ¿no? A todo lo largo de la viga. En este caso, entonces, la resistencia de mi viga, digamos, el momento resistente de mi viga sería de 473. Estoy L0, ¿no? Este es el punto A. Y entonces la resistencia de mi viga es de 473 kilolibras por pie. ¿De acuerdo? Así fue como diseñamos, o como les pedí diseñar sus vigas en los ejercicios que están pendientes. Ahora, digamos, un caso B, si LB vale 15 pies. ¿Ok? Entonces, buscaríamos en el gráfico 15 pies. Si aquí hay 30, aquí hay 10, aquí hay 20, 15 viene siendo como por aquí, ¿no? Para LB igual 15. Entonces, la resistencia a mi viga, yo la leo directamente del gráfico y digo, bueno, esto es el momento resistente para 15, para la longitud de aviestramiento 15. Entonces, si yo hago el gráfico en escala, lo podría leer directamente. No, si no, lo que tengo que hacer es interpolar dentro de interpolar esta línea recta. ¿Verdad? Y la interpolación es muy sencilla, ¿no? Uno se lo aprende. El momento, digamos, es MP menos MR por LB menos LP entre LB entre menos LP. Esta es la fórmula, digamos, de interpolación en esa parte recta decreciente del gráfico de resistencia de una viga. Entonces, si uno coloca numerillos ahí, sería el MP era, vamos a ver, 473 menos la diferencia MP menos MR, 294, menos LB que dije es 15, LP que dije era 876, entre el LR que es 31 menos 876. ¿Ok? Y entonces MU sería igual, hay que hacer esa operación. Yo tengo 422. Sí, 400, yo calculé 423. Voy a mantener. Bueno, sí. Sí, kilolibras por pie. Y esto sería entonces la resistencia de mi viga para una longitud de aviestramiento de 15. Este valor sería 423, ¿ok? Kilolibras por pie. Y entonces, así es como se considera el bandeo lateral proximante de una viga, que depende entonces del aviestramiento de la viga. ¿Preguntas? Vamos a ir terminando hoy. Esto no quiere decir que hemos terminado toda la viga. Y entonces vamos a seguir jugando. Kahoot.com. Entonces métase en Kahoot.com. ¿Qué me salió? 775
4, 3, 7, 7. Repito, 7, 7, 5, 4, 7, 7. 3, 2, 1. La máxima capacidad de una viga de acero se alcanza. Mostrar contenido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos. Profe, creo que era el siguiente. Fernanda va en primer lugar con 895, Pamela 880 y Mela con 871. Bien. En cuarto, Sebastián, y en quinto lugar, Carlos. Siguiente, son 5. El valor de Z se refiere, se fue el tiempo siguiente, y ahora pasa, doña Pamela pasa al primer lugar con 1817 puntos, Fernanda en 1800 y Sebastián sube al tercer lugar, 1746 puntos. Siguiente. El momento máximo nominal de una es, ok. Siguiente. Y ahora pasa Fernanda de nuevo al primer lugar, 26, 60 y 60, no sé, no leo. Carlos, 26, 2605 y Daniel, 2516 puntos. Ok, cuarta pregunta. Una viga compacta es. 10 contestan que es el alma y el patín cumplen con las relaciones ancho-espesor. Correcto. Y entonces la tabla de posición queda con Fernanda, mantiene su primer lugar con 3.580 y un piquillo más. Carlos, 3.524 y Daniel, 3.456 puntos. Ok. Y la última pregunta. 2 estados límites de falla de un... Ok, entonces vamos a ver. Siguiente. Y entonces el tercer lugar corresponde a Daniel. Muy bien. Segundo a Carlos. Y el primer lugar le corresponde a Fernanda. Así que tiene 2 puntos en su nota al final. De acuerdo, Fernanda, la felicito. Aquí es donde la gente acostumbra a aplaudir, entiendo. ¿verdad? Gracias, profe. Con mucho gusto, Fernanda. Bien, muchas gracias a todos por su participación, por su presencia. Nos veríamos de hoy en 8 para continuar con las vigas. Muchas gracias de nuevo y que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Mucho gusto, Daniel, Mauricio, Sebastián. Hasta luego.